Federación de Estudiantes Universitarios. De tal manera que hay una impronta en la vida del socialismo en la década de los 40, haber contribuido a la llegada de Velasco y luego ser víctimas de la persecución del velasquismo. En la Constitución del 45, que es una de las constituciones, fue al menos una de las más avanzadas también, se establecen también derechos fundamentales para los trabajadores, dirigidos sobre todo a garantizar remuneraciones y estabilidad para los trabajadores. Fue la constitución más de izquierda que había en todo el hemisferio occidental. Claro que a Velasco Ibarra eso no le gustó, y menos de los conservadores, y poco tiempo después a Velasco pues le intrigaron de que estaba, inclusive los dos ministros de izquierda, pues fraguando el votarle a Velasco Ibarra del poder, lo cual era absolutamente falso. Vino la nueva elección en la que ya no participaron las fuerzas de izquierda, sino solamente los sectores de derecha, y la nueva Asamblea Constituyente, porque la del 45 ya quedó abolida con la candidatura de Velasco. Y surgió entonces la nueva Constitución, que fue una de las más retrógradas, que tampoco duró mucho tiempo, porque también pues Velasco cayó no mucho tiempo después. La historia del movimiento sindical, en la conformación de los gremios sindicales está el movimiento sindical, está el Partido Socialista. Cuando se conforma la CTE, luego de la gloriosa del 28 de mayo, en la conformación de la CTE confluyen dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista del Ecuador. Gran parte de los dirigentes de la CTE, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, son socialistas. En una alianza establecida ya con el Partido Comunista, que hasta esa época se había conformado también como un partido de la izquierda. La etapa que va entre el año 47 y el año 60 es una etapa de estabilidad política en el país, una etapa en que no se rompe el régimen constitucional, en que se mantiene la institucionalidad y en que hay cierto auge por las exportaciones del banano. Eso cambia la sociedad, pero también crea condiciones para la estabilización del sistema político. De ahí es que el año 47, por ejemplo, se legalizan los tres partidos así llamados tradicionales, conservador, liberal y socialista, y se les asigna un número, el número 3 al Partido Socialista, entre paréntesis. Y el partido se inserta en la institucionalidad, funciona a través de delegados en el Tribunal Supremo, crece su militancia, funciona regularmente su periódico, diario, y desde luego los socialistas participan en las instituciones del Estado, en el Congreso, en un caso muy corto, un periodo muy corto en los ministerios, en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, etc. La década de los 50 más bien es una etapa de la vinculación del Partido Socialista con los regímenes de turno, especialmente con el placismo. Y yo diría que allí se produce la cuestionable circunstancia de los colaboracionismos con los regímenes de turno, lo cual pone en una circunstancia difícil la propia existencia del Partido Socialista en esa década. Al mismo tiempo se consolida el movimiento obrero en el país, y esto es muy importante. El movimiento obrero se había robustecido a partir de la Revolución de Mayo, del final de los años 40, pues tiene un proceso de institucionalización muy fuerte en los años 50, y desde luego el socialismo tiene una presencia determinante en la vida de la CTE en esa época. Uno de los grandes líderes de la CTE, don Miguel Ángel Guzmán, va a ser uno de los determinantes, Telmo Hidalgo, el propio Manuel Agustín Aguirre fue senador por los trabajadores, descalificado por un congreso, entre paréntesis. Han sido dirigentes socialistas muy destacados, quienes han estado en la dirección de las centrales sindicales más importantes del país, y también en la propia universidad, especialmente en la Universidad Central del Ecuador y en muchísimas otras universidades, como la Universidad Estatal en Cuenca, la Universidad de Guayaquil, etcétera, en donde dirigentes socialistas, catedráticos, intelectuales, han estado pues dirigiendo también facultades y la propia universidad. Entonces, no es solamente la institucionalización de la electoral del partido, sino la institucionalización del partido
en la organización de la sociedad. La UNE tiene su auge en esa época, fundada, dirigida por socialistas, y desde luego hay otros sectores importantes, pero también hay un fenómeno, y es que varios líderes locales de gran peso, desde Carchi, Imbabura, la provincia de Cotopaxi, y desde luego muy especialmente las provincias de Chimborazo y Tungurahua, pero también Loja, tienen alcaldes socialistas, grandes figuras del socialismo que son alcaldes locales. El socialismo tiene también un gran desarrollo en el poder local y en la universidad. La universidad es otro de los espacios en donde el Partido Socialista influye poderosamente, pero lo que es más importante, donde el socialismo influye en términos ideológicos. Hay muchos rectores socialistas, pero más que eso, hay una tendencia socialista a que las líneas fundamentales del desarrollo universitario pues se democraticen, se preocupen del mundo en que viven, se vincule la sociedad con la universidad. Esa es una de las tesis fundamentales de esta época. La década de los 60, en cambio, con la influencia de la Revolución Cubana, va a generar una ruptura dentro del socialismo, pero sobre todo va a construirse un proyecto de cambio, de renovación fundamental, un proceso distinto al que había ocurrido años atrás. Y claro, si bien aparece como una fractura en el socialismo, yo creo que hay un proceso más bien en donde germinan ideas de cambio, de revolución, de transformación hechas por la corriente del socialismo revolucionario en frente a otros sectores del Partido Socialista. Todos sabemos que además la década del 60 y de los 70, de una o de otra manera el socialismo es víctima de la persecución de las dictaduras, y el socialismo en la década de los 60 confronta con las dictaduras de manera abierta, frontal. Toda la epopeya de la Sierra Maestra y de sus personajes, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, fue la gran motivación que me decidió ya en los primeros años de la secundaria a vincularme a URGE, que fue el gran esfuerzo unitario de las juventudes socialistas, comunistas y democráticas del Ecuador, que se destruyó por la no preparación del intento de construir un foco guerrillero en el Toachi a inicios de los años 60. Yo me vinculé desde entonces a los grupos estudiantiles que apoyábamos ese tipo de políticas y continué luego cuando ingresé en el año de 1964 a estudiar en la Universidad Estatal de Guayaquil. A fines de los años 50, esta tendencia a institucionalizarse que había tenido el partido, esta tendencia a volverse un poco más de centro, digamos, genera fuertes diferencias en el Partido Socialista. Por un lado están aquellos que enfatizan la alianza con el liberalismo y la defensa de la institucionalidad democrática del país. Y por otro lado están los que plantean fundamentalmente soluciones, planteamientos de carácter insurreccional. Y por eso es que a finales de los 50 y a principios de los 60 el partido se divide en dos alas fundamentalmente. Una de carácter institucional, democrático, en alianza con los liberales, y otra, una alternativa de gran influencia castrista, que es el socialismo revolucionario y que tiene más bien planteamientos de carácter insurreccional, y que incluso en algunos casos lleva adelante una serie de acciones de carácter insurreccional, de organización militar, que son muy embrionarias, que no tienen, digamos, la concreción de una guerrilla o de un fenómeno parecido, pero que de todas maneras no solo le dan la tónica del periodo, sino que hacen que mucha gente se comprometa con esa alternativa y sea perseguida por esa alternativa. Porque en el socialismo hay mucha gente perseguida cuando optó por la vía insurreccional. Y desde luego pasaron años en que estos compañeros fueron realmente excomulgados de la vida política ecuatoriana por haber pensado distinto, por haber desafiado la institucionalidad. Éramos partidarios de la lucha frontal contra la oligarquía, el imperialismo. Ellos tenían el poder y las armas y nos persiguieron, encarcelaron, nos obligaron a salir del país, nos votaron. Yo
salí a Colombia, a Chile, a México, a Europa. Ahí me tocó estar también en una dictadura similar a la de aquí en Chile, con Pinochet. Y me salvé de milagro, porque si me agarran, me liquidan. Yo llegué a mediados del 69 a Cuba, luego estudié en la Universidad de La Habana, fui miembro de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos Residentes en Cuba, y allí, en el contexto de una visita que realizaban Manuel Agustín Aguirre, Telmo Hidalgo, Laura Almeida, todos ellos fallecidos, y el compañero Fernando Maldonado, que todavía vive, yo me comprometí verbalmente con el doctor Manuel Agustín Aguirre a que cuando culminara mis estudios en Cuba y regresara al Ecuador, me vincularía al entonces Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano y a sus juventudes. En la vida universitaria, en la facultad, me vinculé a la Juventud Socialista Revolucionaria, y ahí comenzamos a hacer todas nuestras actividades de resistencia a este gobierno dictatorial impuesto y financiado por Estados Unidos. Entonces, ese fue un momento de prueba de nuestra vocación de lucha. No nos incorporamos al socialismo en un momento normal, nos ubicamos en un momento de acción, de lucha, de hacer prevalecer nuestros principios frente a esta brutalidad imperialista expresada en la acción de esta dictadura. Me vinculé simultáneamente a la Federación de Trabajadores de Pichincha, que era un gran centro de actividad sindical del partido, y también al trabajo que se desarrollaba en los barrios del sur de Quito, donde yo empecé a vivir por esos años, ¿no? Este fue el inicio de una larga, fecunda, compleja y sacrificada lucha, ¿no? Una de las grandes primeras tareas, además de esta estudiantil que he mencionado, que enfrentamos fue la lucha por la libertad de los revolucionarios presos, ¿no? Y era que en el contexto de la dictadura militar de Rodríguez Lara, que se había iniciado en febrero de 1972, fueron sentenciados a más de 150 años de cárcel un grupo de revolucionarios, entre los que estaba nuestro máximo dirigente Fernando Maldonado, quienes se encontraban detenidos en el penal García Moreno. Y yo participé muy activamente en el contexto de una lucha que se volvió nacional, exigiendo la libertad de ellos, ¿no? La amnistía. En el año 72, justamente, fuimos objeto de torturas, fuimos presos, tuvimos más de 2 años presos, nos acusaban de hechos cuyos autores ya estaban presos en el penal de asesinato, ¿no es cierto? Y claro, a nosotros nos torturaron, 40 días estuve en un cuartel militar, que después se supo que era un centro de paracaidistas allá en el sur de Quito. Jaime Galarza, un reconocido escritor democrático de izquierda, estuvo también así detenido. Estuvimos en el penal García Moreno. Se organizaron tribunales especiales justamente para dosificar al interés de los sectores de la derecha, justamente en la administración de justicia. Pero como ser socialista implica asumir el riesgo de todas las consecuencias que vengan por los principios ideológicos políticos que asumimos, ¿no? Nuestra presencia en el penal realmente sirvió para que comencemos los procesos de educación que hoy disfrutan quienes son detenidos en las cárceles. Nosotros comenzamos a dar clases en el penal García Moreno a quienes estaban ahí, y recibimos una impresionante solidaridad de nuestros compañeros del partido, de la juventud, de las organizaciones de izquierda, de las universidades ecuatorianas, hasta que eso justamente llevó a que una propia Corte de Justicia Militar declare la nulidad de todo lo actuado. Pero hasta entonces ya pasamos detenidos, de octubre del 72 hasta diciembre del 74.
Bueno, esa propuesta, esa tesis, tuvo desde el comienzo. Era tomar el poder a través de las armas, pero falló. No había una organización tal para hacer la revolución. Una vez que esto no se dio, tuvimos que participar en las luchas electorales aquí en el país. Participé, ¿no?, aunque por mi edad, por mi juventud, en las brigadas de apoyo del Toachi. Y después uno de los elementos de mi simpatía hacia el Partido Socialista Revolucionario era la política insurreccional que levantó a fines de la década del 60 y comienzos de los 70, que era una línea que la implementó la compañera Laura Almeida. Era el clima político, intelectual y de las ideas de todo el continente, ¿no? El ejemplo de Cuba se multiplicó prácticamente en todos los países de América Latina, y cualquier militante revolucionario que se estimaba y se respetaba a sí mismo tenía que incluir dentro de las formas de lucha, ¿no?, en cumplimiento de las enseñanzas que había hecho no solo la Revolución Cubana, sino en general la teoría del marxismo, la teoría del leninismo, la teoría de Gramsci, la posibilidad de la ética de la rebelión, la posibilidad de la insurgencia. Y la lucha armada no era sino parte, un instrumento de esa posibilidad. El proyecto era, naturalmente, hacer la revolución en el Ecuador y América Latina. O sea, nuestra consigna era que el socialismo, ¿no es cierto?, era la alternativa para el Ecuador y América Latina, pero nosotros teníamos además una profunda convicción internacionalista. O sea, estábamos pensando en el destino de los pobres, de los explotados, de los obreros, de los campesinos, de toda la humanidad. Bueno, en el Ecuador hubo varios intentos, ¿no? Pero yo creo que fue esta situación de ser un país tan bien dotado por la naturaleza, tan excelentemente dotado de recursos naturales, ¿no?, que de pronto entrábamos en crisis y otra vez flotábamos, porque surgía otro nuevo filón de explotación y de riqueza. Y yo creo que eso determinó, ¿no es cierto?, que no se creen las condiciones de extremadamente graves como para que fructifiquen los intentos que en su momento hizo URGE, o los que en otro momento hizo el Partido Socialista Revolucionario, o los que en la década de los 80 hizo Alfaro Vive Carajo, ¿no? O sea, intentos hubieron, y hubieron sacrificios, ¿no?, porque mucha gente, muchos extraordinarios compañeros y compañeras se quedaron en el camino, ¿no?, pagaron con su sangre y con su vida el valor de sus convicciones. Pero yo creo que fueron las circunstancias objetivas las que finalmente determinaron que eso no se concrete y que el Ecuador, por tanto, aparezca en cierto modo en la segunda mitad del siglo XX como una excepción histórica en América Latina, porque no tuvo un proceso insurreccional exitoso.